episodio de Estilo Saludable llega a sus hogares junto a Carla Blanco. La mejor información en el área de la salud con especialistas calificados. La doctora Aixa Díaz, gastroenteróloga, explicará las causas y síntomas de la hemorragia digestiva inferior. ¿Has presentado infecciones urinarias recurrentes? La doctora Josbelis García, médico infectólogo, nos guiará para solucionar esta patología. La doctora Mariana Lozada, otorrinolaringóloga, conversará referente a la hipoacusia. ¿Existe manera de prevenirla? Más adelante conocerás todos los detalles sobre esta patología. Jorge Muñoz, técnico dental y CEO de Senatede, explicará la importancia del técnico dental en la salud bucal. No se aparte de nuestra señal y disfrute de Estilo Saludable. Amigos de Estilo Saludable, en esta oportunidad me encuentro con la doctora Aixa Díaz. Ella es gastroenterólogo para hablar acerca de la hemorragia digestiva inferior. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Estilo Saludable. Gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar y compartir con ustedes esta tarde. Doctora, ¿en qué consiste la hemorragia digestiva inferior? Bueno, la hemorragia digestiva inferior es aquellos síntomas o aquellas manifestaciones de sangrado gastrointestinal que se producen justamente debajo del ángulo de Treitz o una área anatómica que se encuentra justo en la unión duodeno-yeyunal. Okay. Son todos estos pacientes que van a perder sangre a través de lo que es las evacuaciones, ¿sí? Pueden haber diferentes síntomas, ya sean como la rectorragia o como la hematoquexia. Eso es importante diferenciarlo en estos pacientes. ¿Puede venir acompañado quizás de otros síntomas, dolor? Por supuesto, cuando hablamos de los síntomas de la hemorragia digestiva, pues son unos síntomas muy amplios porque es un paciente que uno o puede estar presentando una pérdida hemática aguda o puede estar presentando pérdidas hemáticas crónicas que han persistido durante el tiempo. Entonces, el paciente que está presentando la hemorragia aguda va a tener dolor abdominal, hematoquesia o rectorragia asociado a astenia o debilidad, malestar, palidez cutánea mucosa, y el paciente con una enfermedad ya crónica en el que el curso ha sido un poco más prolongado, este paciente puede presentar una anemia crónica, pero que el paciente la tolere adecuadamente, siempre y cuando, dependiendo de qué tan abundantes sean estas pérdidas sanguíneas. ¿Cómo lo diagnosticas? Nosotros debemos hacer en todo paciente con hemorragia digestiva un protocolo de estudio. Es muy importante siempre realizar de entrada pues un perfil 20 en el cual podamos evidenciar cómo están los valores de este paciente. Además de estudios endoscópicos, realizamos una endoscopia digestiva superior y una endoscopia digestiva inferior, también llamada colonoscopia. Otros pacientes, de acuerdo a sus síntomas, si han presentado pérdida de peso, pues nosotros realizaremos estudios adicionales como tomografías o resonancias, incluso angiografías, de acuerdo a lo que la clínica del paciente nos vaya orientando. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? Los factores de riesgo siempre tenemos que tener en cuenta por el grupo etario, ¿sí? Okay. Van a ser diferentes para pacientes jóvenes como para pacientes de edad avanzada mayores de 60 años. En los pacientes jóvenes debemos pensar causas infecciosas o incluso divertículos de Meckel, pero en los pacientes mayores debemos pensar en pacientes con una enfermedad diverticular o enfermedad hemorroidal, incluso el cáncer colorectal, patologías como pólipos, ¿sí? Que puedan estar presentando este tipo de sangrado, y nunca descartar en los pacientes que han recibido radioterapia lo que serían las colitis actínicas o incluso colitis isquémicas. ¿Qué papel juegan las enfermedades inflamatorias del intestino en esta enfermedad? Son muy importantes, ya que las enfermedades inflamatorias intestinales son una de las causas del sangrado de la hemorragia digestiva inferior. Puede ser la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, ¿sí? Además de otros factores de riesgo, también tenemos que recordar que tenemos pacientes recibiendo anticoagulación o antiagregantes plaquetarios que nos pueden predisponer a que tengan mayores manifestaciones de sangrado. ¿Hay alguna diferencia que se pueda evidenciar y saber que es una hemorragia quizás por la infección, por lo que estás padeciendo, o un sangrado
que sea diferente Sí. que la causa. Cada paciente, de acuerdo a su etiología, va a tener unos síntomas que a nosotros nos van a orientar. Un paciente, por ejemplo, joven, en el que pensemos que haya una etiología infecciosa, este es un paciente que va a presentar hematoquesia acompañado de evacuaciones líquidas, puede tener dolor abdominal, alzas térmicas, un paciente que puede lucir tóxico. En los paraclínicos vamos a tener leucocitosis agregadas. O, por ejemplo, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, que podemos hablar de esto, un paciente que va a tener un síndrome diarreico crónico, que ha pasado más de un mes con síntomas, pérdida de peso asociado. Entonces, de acuerdo a cada patología, el paciente nos va a ir demostrando síntomas que son los que nosotros debemos evidenciar para no pasar de alto el diagnóstico adecuado. En cuanto al tratamiento, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Ok, el tratamiento es la parte más bonita, por supuesto. Es importante que una vez que nosotros determinemos que un paciente está sangrando con una hemorragia digestiva baja o inferior, nosotros deberíamos pensar que es un paciente que debe ser manejo hospitalario. Siempre recomendar que acuda al gastroenterólogo y ver si es necesario su hospitalización. Además de la hospitalización, pues vamos a hacer, por supuesto, la reposición hídrica, estabilizar al paciente, mejorar los valores hematimétricos para garantizar que el paciente no tenga una anemia muy importante. Y por supuesto, aquí entra la parte que a nosotros más nos gusta y con la que podemos ayudar más a los pacientes, que es el tratamiento endoscópico. De acuerdo a el diagnóstico que el paciente tenga, pues será llevado a endoscopia y muchas cosas las podremos solucionar dentro de esta endoscopia. Y si no, pues también nos permitirá hacer la toma de biopsias para diagnosticar patologías, por ejemplo, como el cáncer colorectal, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros hagamos la colonoscopia, pues también podremos hacer otros estudios de extensión para poder solucionar al paciente los síntomas que está presentando. ¿Es una enfermedad que podemos prevenir? Sí, es prevenible en algunos casos, no todos los casos, pero fíjense, por ejemplo, los pacientes con enfermedad diverticular tienen un antecedente muy importante, que son pacientes que tienen estreñimiento de larga data. Entonces son pacientes a los cuales nosotros, si acuden a la consulta, podemos garantizar una dieta adecuada, alta en fibra, con medicamentos que van a mejorar su patrón evacuatorio. Los pacientes, por ejemplo, que pensemos con patología neoplástica como el cáncer colorectal, son pacientes que con una colonoscopia control pudiésemos hacer polipectomía de los adenomas y así limitar la progresión a una lesión pues más grave como el cáncer. Y pues de verdad que un paciente controlado podemos verdaderamente prevenir muchas de estas patologías. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos ir al gastroenterólogo de manera preventiva? Yo creo que todo paciente debería ir al gastroenterólogo una vez al año. Y en el paciente que tiene síntomas, pues ya esto se definirá de acuerdo a su patología, ya que hay algunos pacientes que sí requieren pues un mantenimiento en consulta por lo menos cada 3 o 6 meses, de acuerdo de cuál sea la causa. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Tus redes sociales y números de contacto? En Instagram, @gastrodías, y mi número de contacto es 0424-710-0242. La podemos ubicar aquí en el Grupo Médico Santa Paula. Sí, Amigos, aquí nuestras redes sociales, @estilosaludable_canal I. Amigos de Estilo Saludable, nos encontramos en el consultorio de la doctora Josbelis García. Ella es infectólogo, para hablar de un tema bastante interesante como lo es las infecciones urinarias recurrentes y la bacteriuria. Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos en tu consultorio el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Cuéntanos un poco entonces de qué consiste estas patologías. Bueno, las infecciones urinarias recurrentes se refieren a cuando una persona tiene más de 3 infecciones urinarias al año o 2 infecciones urinarias en 6 meses. Estas infecciones urinarias recurrentes pueden ser producto de problemas anatómicos en todo lo que es los riñones, uréteres o vejiga, o incluso uretra, bien sea tanto de las mujeres como de los hombres, también por problemas de cálculos renales, problemas como diabetes, prolapso,
También en las mujeres posmenopáusicas, con estos cambios hormonales, pueden haber infecciones urinarias recurrentes. ¿Qué lo diferencia de la bacteriuria? La bacteriuria asintomática es una entidad aparte que se refiere básicamente a la presencia en un urocultivo, es decir, en el cultivo de una muestra de orina aleatoria de una bacteria con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Esa es como la definición científica. Las bacteriurias asintomáticas no se tratan, o sea, por lo general, salvo ciertos casos en específico, por ejemplo, mujeres embarazadas o personas, hombres que van a ser sometidos a procedimientos urológicos o instrumentación de la vía urinaria, es cuando se debe tratar. Lamentablemente, a veces otros médicos de otras especialidades, pueden ser incluso urólogos, también nefrólogos o ginecólogos, cuando están ante la presencia de una bacteriuria asintomática, es decir, un cultivo positivo y la paciente o el paciente no tiene síntomas, lo tratan de manera reiterada con múltiples antibióticos durante largos meses, y esto genera efectos adversos para el paciente e incluso resistencia bacteriana, haciendo que esa bacteria se vuelva resistente a la mayoría de los antibióticos que existen en el mercado. Volviendo a las infecciones urinarias, ¿qué factores de riesgo aumentan la posibilidad de contraerlas? Bueno, tenemos factores, como te comentaba, desde el punto de vista anatómico, si hay alguna alteración estructural a nivel del aparato, bien sea reproductor, femenino o masculino, del aparato urinario a nivel renal, alguna alteración incluso congénita o malformación incluso desde la adolescencia. También hay causas, por ejemplo, las litiasis renales, los prolapsos vesicales o otras causas de tipo funcional. Por ejemplo, que haya una alteración en el esfínter uretral o vesical por algún problema que tenga el paciente que sea parapléjico. Entonces, hay retención urinaria aguda y el paciente, por ejemplo, necesita la utilización de sondas. O sea, el utilizar sondas de manera constante o tener una sonda de manera permanente contribuye a la aparición de estas infecciones urinarias. Otras causas, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna inmunosupresión, por ejemplo, pacientes con cáncer que están en quimioterapia, pacientes que tienen VIH y pueden estar en una fase avanzada, o también personas diabéticas o los adultos mayores ya de 65 años o encamados. Y algo también en el caso de los adultos jóvenes, por ejemplo, tenemos las personas que tienen el hábito retenedor, o sea, tienen mucho trabajo, estrés, y cuando orinan, le preguntas ¿cuántas veces has orinado al día? Bueno, doctora, he orinado una vez o 2 veces al día nada más, cuando lo ideal es que orines de 4 a 7 veces al día. Wow. Entonces, ¿y cuántas veces y cuánta agua tomas? Bueno, doctora, tomo como 2 vasos de agua al día. Eso contribuye también, o sea, el hábito retenedor y no ingerir abundante líquido, a que aparezcan infecciones urinarias. También hay algo que se llama infecciones urinarias de la luna de miel. Eso lo presentan principalmente las mujeres que después de tener relaciones sexuales con su pareja, pues bien porque cambia el pH o hay algún tipo de traumatismo, pueden cursar con una cistitis. Esos son más o menos los factores de riesgo. ¿Cuáles son quizás los síntomas más comunes para diferenciar que tienes una infección urinaria? Los síntomas más comunes dependen del tipo. Por lo general, o lo más frecuente son las infecciones urinarias bajas o no complicadas, que es lo que se conoce como cistitis. En este caso, la persona tiene ardor para orinar, que se conoce como disuria. Puede aparecer muchas veces el paciente ir al baño a orinar y orina poquita cantidad, eso se llama polaquiuria. También puede aparecer lo que es el tenesmo, o sea, la persona queda con ganas de seguir orinando. Doctora, yo voy a orinar muchas veces al día y entonces orino poquito y quedo con las ganas de seguir orinando. Eso es la cistitis o la clínica básica de una cistitis. Sin embargo, cuando ya hay casos más complicados de una infección urinaria alta, el paciente va a cursar, por ejemplo, con fiebre, dolor lumbar, inapetencia, dolor abdominal,
náuseas, vómitos o intolerancia a la vía oral. Doctora, en cuanto a las edades, ¿es más frecuente en personas jóvenes o adultos? Es más frecuente las infecciones urinarias altas o complicadas en las personas mayores, por su edad o por su estado su estado inmunológico. Okay. Sin embargo, como te comentaba, las personas, los adultos jóvenes, como por ejemplo las mujeres, pueden tener cistitis a repetición posterior, bien sea, por ejemplo, al coito o al acto sexual. ¿La microbiota juega un papel fundamental en este tema, doctora? Sí, ahorita el tema de la microbiota intestinal es un boom. Realmente dicen que el sistema gastrointestinal es nuestro segundo cerebro. Y en parte, bueno, sí, es así. A veces infecciones vaginales en las cuales hay cambio tu microbiota vaginal y tienes, por ejemplo, secreción a través de la vagina, puede predisponer a que tengas infecciones urinarias. Se influye cuando hay alteraciones en la microbiota. Amigos, vamos a realizar una pausa en esta parte de la entrevista. Ya volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Amigos, continuamos con mucho más de Estilo Saludable. Sigo en compañía de la doctora Yosbelis García, infectólogo, y hemos estado hablando acerca de las infecciones urinarias recurrentes y la bacteriuria. Doctora, en cuanto al tratamiento de las infecciones urinarias, ¿cuál sería el ideal? Bueno, el tratamiento ideal para toda infección es aquel tratamiento que es guiado por un cultivo, en este caso, un urocultivo. A toda infección urinaria, lo ideal es tomarle una muestra de orina, un examen simple de orina, a este también tomarle un urocultivo y al tener el resultado, pues indicar el tratamiento. ¿Qué pasa? Que los urocultivos no dan un resultado de manera inmediata. Por lo general tardan de 72 horas a 5 días. Y al tener el paciente en consulta o hospitalizado hay que colocarle un tratamiento inmediato. El tratamiento en este caso sería empírico. Es decir, los médicos nos guiamos por el tipo de germen más frecuente que afecte las vías urinarias e incluso los tipos de gérmenes que existan en el hospital o en la clínica donde se encuentra el paciente. Las infecciones urinarias, aproximadamente ya el 90% son ocasionadas por la bacteria que se conoce como Escherichia coli. Ella forma, por ejemplo, parte de nuestro tracto gastrointestinal, pero en algunas ocasiones, por ejemplo en las mujeres, por tener la uretra pequeña y estar muy cerca del ano, pues puede haber esa migración y generar una infección urinaria. La E. coli o la Escherichia coli al inicio siempre es sensible a una gran cantidad de antibióticos, bien sea por ejemplo betalactámicos como ceftriaxona, cefepime, ciprofloxacina, pero al ir introduciendo poco a poco una serie de antibióticos con uso indiscriminado, por tal vez no conocer sobre el tema, ella se ha vuelto bastante resistente y se ha requerido incluso en muchos pacientes el uso de antibióticos endovenosos como los carbapenémicos, que son antibióticos de amplio espectro y que sería como la última medida a utilizar en un paciente con una infección urinaria. Sin hablar pues que hay también otros medicamentos que están en boga y que se utilizan de emergencia cuando una bacteria es multiresistente, por ejemplo, ceftazidime avibactam, cifederecol, o sea, hay una serie de medicamentos. Pero el antibiótico ideal o el tratamiento ideal es el que siempre es guiado por un urocultivo. Porque es importante también acudir a un infectólogo cuando tenemos una infección urinaria. Es importante acudir al infectólogo porque, bueno, esta es una especialidad que a veces incluso dentro del mismo gremio o la gente común no sabe a qué se dedica, qué es lo que realiza, pero el médico infectólogo siempre te va a guiar y te va a orientar en el diagnóstico y manejo de las infecciones, no solo urinarias, sino en general. Es el médico que está especializado para eso. Incluso han salido una serie de artículos, por ejemplo, en una revista, la ICSA, que es la Sociedad Americana de Infectología, donde se demuestra que la intervención de un infectólogo en infecciones complicadas como la sepsis reduce la mortalidad o la muerte en un 40% en aquellas personas que recibieron atención de un infectólogo con respecto a aquellas que no lo recibieron.
Entonces, siempre el infectólogo va a saber cómo tratar esas infecciones y muchos, o la población en general, o los médicos, o el resto de las especialidades médicas, pues piensan que los antibióticos son como los salvavidas para todo. Quitan la fiebre, quitan el dolor, entonces vamos a darle el antibiótico Porcia, vamos a darle porque tiene fiebre Porcia. No es así. Y en cuanto al tratamiento con el urólogo, entonces sería de la mano con él. Sí, ¿por qué? Siempre las especialidades médicas debemos trabajar en conjunto. El trabajar en grupo siempre suma y no resta. Entonces, y sobre todo en medicina, yo creo que en todos los campos, ¿no? El urólogo va a tener su parte, por ejemplo, si hay una alteración estructural o, por ejemplo, un cálculo renal. Por lo menos muchos casos de cólicos nefríticos o de litiasis necesitamos al urólogo para retirar el cálculo. O a veces hay falla renal y necesitamos al nefrólogo. Entonces es un conjunto de actividad multidisciplinaria entre varias especialidades para, por ejemplo, tratar las infecciones urinarias complejas. Claro, un médico general, por ejemplo, si es una cistitis de primera aparición, es una infección urinaria que no es compleja en un adulto relativamente sano, un médico general está en la capacidad de tratarlo. Pero si ya tenemos más de 2 o 3 infecciones al año, si el paciente usa una sonda, si es diabético, si es un adulto mayor o si está en silla de ruedas, pues ahí ya tenemos que echar la mano pues, de un médico internista y un médico infectólogo. Hablando un poco más ahora acerca de la bacteriuria, me comentabas que no tiene un tratamiento como tal. No. ¿Qué se debe hacer entonces? El tratamiento es, la bacteriuria sintomática, yo digo que es como, la bacteria es como un inquilino no deseado. Él está allí, pero no está haciendo nada, o sea, no está penetrando en la mucosa o en el urotelio y no está generando la infección. Entonces, básicamente a veces utilizamos sustancias o medicamentos para acidificar la orina, por ejemplo el cranberry o el arándano rojo, el uso de vitamina C que te permite disminuir la cantidad de microorganismos a nivel urinario, la ingesta abundante de agua y el orinar varias veces al día. Y listo, puede vivir esa persona tranquila con su bacteria allí siempre y cuando no haya ningún síntoma. Al aparecer el primer síntoma, hacemos examen de orina, urocultivo y tratamos. ¿Cuáles serían estos síntomas? Los síntomas pueden ser dolor al orinar muchas veces y pocas cantidad, quedar con ganas de seguir orinando, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, náuseas, inapetencia. Esos serían los síntomas. Y síntomas o signos de alarma, que el paciente tenga una fiebre incontrolable, trastorno del sensorio o de la conciencia, intolerancia a la vía oral, que serían pues ya criterios de ingreso. ¿Se puede padecer de bacteriuria y también de las infecciones urinarias en paralelo? No, o tienes bacteriuria sintomática o tienes una infección urinaria recurrente, pero no es que van de la mano. O sea, no, claro, entre una infección urinaria recurrente y otra puede haber un episodio de bacteriuria sintomática. Y allí es donde tienes que analizar muy bien, ¿realmente estamos ante una bacteriuria? ¿Realmente no está generando ninguna clínica o síntoma o afectación a la persona? Entonces, bueno, realizamos por ejemplo, analítica, vemos cómo están los glóbulos blancos, los neutrófilos, cómo están los reactantes de infección como proteína C reactiva, básicamente esa parte. Doctora, agradecida con usted por habernos recibido el día de hoy en tu consultorio. Tus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, mis redes sociales es doctora.jgarcia en Instagram y también en TikTok. Amigos, nuestras redes sociales, @estilosaludablepiso, canal I. Amigos, estamos de vuelta con más información en Estilo Saludable. Ustedes en casa han escuchado hablar acerca de la hipoacusia, pues comúnmente la conocemos como la sordera. Y para hablar de este tema estaremos conversando con la doctora Mariana Lozada, quien es otorrinolaringólogo. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos en su consultorio. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista. Sí, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de salud pública, como lo constituyen las hipoacusias.
La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 en el mundo va a existir 2.500.000 personas con déficit auditivo. Wow. Es decir, de esos 2.500.000 personas, por lo menos 700.000 van a necesitar de algún tipo de intervención. Me refiero a intervención con ayuda protésica, rehabilitación, y es por ello que es importante hablar de este tema, porque por lo menos en la población pediátrica, el 65% de las causas pueden ser prevenibles. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen? Para hipoacusia hay factores de riesgo que tienen que ver desde el momento de la concepción. Okay. Es importante el cuidado de la madre durante el desarrollo del embarazo. Es importante conocer los antecedentes familiares de existir o no algún tipo de pérdida auditiva. Después, en el momento del nacimiento, la exposición a algunos medicamentos, por lo menos como ototóxicos. Y algo que es fundamental en la mayoría de los pacientes es el screening neonatal. Todo niño que nace, no tenga o no tenga factores de riesgo, debería de evaluarse su audición a través de unas pruebas que se hacen en el momento del nacimiento, y eso le da una idea de cómo está, si ese paciente puede tener algún déficit audiológico, poder hacer una intervención temprana, no esperar que el niño llegue a los 7 años, y es ahí cuando se hace el diagnóstico y hemos perdido un periodo de tiempo muy importante. ¿Cómo lo diagnosticas estas pruebas? ¿Cómo son? Se llama screening neonatal. Se hace el bebé recién nacido, es una prueba que no es dolorosa, se coloca un dispositivo en su conducto, previamente se ve que esté limpio, y eso da una respuesta auditiva que es básica, ¿okay? Posteriormente, si esa prueba pasa o no pasa, si no pasa, se va a una segunda evaluación semanas posteriores, y si esa prueba también sale negativa, entonces se hacen los potenciales de tallo auditivo, que es una prueba que se puede hacer de manera temprana, y se puede conocer o no la integridad de la vía auditiva. ¿Se puede desarrollar durante la vida? Las hipoacusias, claro. Fíjate tú, todos nosotros nacemos con lo que se llama tenemos una audición con la cual nacemos. ¿Qué pasa? A medida que pasan los años, podemos ir perdiendo audición, pero existen factores externos que son los que debemos de cuidar. Por ejemplo, la exposición a ruidos intensos. Se ha visto, por lo menos en la población de jóvenes, actualmente se utilizan audífonos con un volumen que sobrepasa el umbral normal de audición, y eso trae como consecuencia un daño en el nervio auditivo, en las células que son las que van a captar los sonidos, y eso se traduce en una pérdida de la audición, que es irreversible. O sea, una vez que se establece, esa es irreversible. Por ejemplo, los pacientes que tienen procesos infecciosos recurrentes deben de ser evaluados por un otorrino, porque en algún momento, si hay lesión del tímpano, esos gérmenes pueden penetrar a la caja timpánica y pueden ir hacia justamente donde están las células auditivas, y puede haber daño. Aparte de eso, que puede haber lesión también en la membrana timpánica, y eso también disminuye la audición. Otro de los factores, por ejemplo, una de las fallas que tenemos es en los esquemas de vacunación. O sea, es necesario mantener los esquemas de vacunación porque, exactamente, porque, por ejemplo, la meningitis se puede prevenir, ¿entiendes? Entonces, hoy en día, la rubiola, la mujer, o sea, toda mujer que debería estar vacunada previo a su embarazo, contra la rubiola, porque justamente si tiene una rubiola lo desarrolla durante su gestación, va a tener probablemente una afectación auditiva. Existen otras causas, por ejemplo, lo que es la utilización, bueno, que eso ya depende más del tipo de patología que pueda presentar la persona durante el desarrollo de su vida, que son ciertos medicamentos que tienen ototoxicidad. Entonces nosotros lo que hacemos es siempre que como uno trabaja en equipo, uno trata de minimizar el uso de estos medicamentos, aunque a veces se pueden utilizar, pero hay formas de monitorizar que no ocurra un daño auditivo. ¿Cómo lo puedes tratar? Fíjate, las hipoacusias primero hay que diagnosticarlas, porque hay una clasificación. Ellas pueden ser por un problema a nivel del nervio, para hablarlo sencillo para la población, ¿ok? Puede ser un problema a nivel de la anatomía del oído medio, una perforación,
O pueden tener los dos componentes. Puede tener un componente, por ejemplo, una fijación de la cadena osicular, o puede ser, por ejemplo, que tenga un componente se llama neurosensorial. Una vez que tú lo diagnosticas, tú puedes hacer algo. Claro. Por ejemplo, si es una hipoacusia neurosensorial, y dependiendo del grado, porque hay una clasificación para ello, tú puedes hacer adaptación de auxiliares auditivos que le permiten a la persona interactuar y desarrollarse como otra persona que sea normoyente, ¿ok? Ok. Ahora, si es un paciente que tiene, por ejemplo, una lesión a nivel de la membrana timpánica, eso se puede reconstruir con cirugía. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, una patología que algún día podemos hablar de ella, que es la otoesclerosis, que sí tiene un componente familiar. Genético. Sí, no familiar, de hecho se transmite, es más frecuente en las mujeres, ¿ok? De sexo femenino, y después de los embarazos puede desarrollar la pérdida de la audición, y en ese caso se hacen también se reconstruye nuevamente la fijación que tiene la platina, se utilizan unas prótesis especiales y el paciente puede restituir nuevamente su audición. ¿Qué es lo recomendable? O sea, la mayoría de la población lo que es normoyente tiene que cuidar su audición. O sea, claro, es prevenible. Es prevenible. O sea, en algunos casos, la mayoría, el 65% de los casos es prevenible. Porque puedes evitar llegar a eso, no tengas exposiciones a ruidos intensos, ¿entiendes? Si tienes una infección, acude al especialista. Si tienes tu hijo, tienes que cumplir los esquemas de vacunación. Y lo que es importante, ya eso es algo que debe ser como institucional, que deberíamos de tener pruebas de detección temprana en todas las instituciones donde hay un servicio de obstetricia. Doctora, muchísimas gracias por la entrevista que nos diste el día de hoy, valiosa la información. Tus redes sociales y puntos de contacto. ORL Piso Lozada es en Instagram, y bueno, estoy en el Centro Clínico La Urbina. Okay. Nuestras redes sociales, @estilosaludablepiso canal I. Amigos, estamos de vuelta con más información en Estilo Saludable, y en esta oportunidad me encuentro con Jorge Muñoz. Él es técnico dental, director y fundador de Senatede. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, Jorge. Gracias a ustedes por la invitación. Senatede significa Centro Nacional de Adiestramiento Técnico Dental, y es una escuela que se encarga de la formación de personal auxiliar del odontólogo, técnicos dentales e higienistas dentales. ¿Qué función cumple la técnica dental en la salud bucal? Bueno, la técnica dental cumple una función importantísima. Es impresionante los alcances que tenemos nosotros con nuestra profesión, ya que podemos rehabilitar, o tenemos en nuestras manos la particularidad de poder rehabilitar a un paciente desde el punto de vista protésico, en conjunto obviamente con el odontólogo, que hace equipo de trabajo. Hacemos una triada que sería el odontólogo, el técnico dental y el higienista, que no pueden faltar en una consulta odontológica. ¿Cómo debería ser la comunicación en este equipo? Tiene que fluir y tiene que ser perfecta, porque la comunicación, si nosotros no tenemos buena comunicación con nuestro odontólogo, con nuestro higienista, pues no podemos dar buenos resultados a nuestro paciente. La idea es que la comunicación odontólogo, técnico e higienista sea impecable. De tal manera, de esta forma, podemos nosotros garantizar el éxito de nuestro trabajo. ¿De qué manera ustedes elaboran las prótesis? Bueno, hay muchos protocolos para elaborar prótesis. Uno de los protocolos está en la técnica dental, tenemos varias áreas o varias ramas. Tenemos el área de prótesis removible, donde se incluyen totales y parciales. Tenemos el área de ortopedia, tenemos el área de prótesis fija, que es el top de la técnica dental, donde utilizamos toda esta cantidad de equipos de última generación, última tecnología, equipos 3D, impresiones 3D, casos fresados en equipos CAD/CAM. Pero nosotros en nuestra escuela enseñamos todo lo que tiene que ver con la técnica dental. Vamos a ir por parte. ¿Cómo elaboran las prótesis totales? Por ejemplo, las prótesis totales, el odontólogo hace una toma de impresión, nosotros elaboramos una cubeta individual, después de esa cubeta individual el odontólogo toma una impresión funcional, luego elaboramos un rodete de mordida, sobre ese rodete de mordida se hace un registro maxilomandibular, el odontólogo lo realiza, hace unas guías marcadas en este rodete para nosotros determinar realmente cuál sería el correcto diente o el tamaño ideal para este paciente.
Luego hacemos un enfilado dentario, el odontólogo prueba este enfilado dentario en la boca del paciente y nos refiere a nosotros que ya esa prótesis está bien en ese enfilado, para después nosotros proceder a hacer lo que sería un enmuflado, un tallado y un pulido, y la prótesis, bueno, nos debería quedar como este tipo de prótesis que tenemos acá, que es una prótesis total, ¿ok? Elaborada por un alumno de aquí de Senatede, y esto va para una jornada social que también nosotros compartimos con nuestros alumnos. Antes de hablar de las jornadas sociales, cuéntanos un poco acerca de los materiales. ¿Cuáles son los ideales para las prótesis? Mira, los materiales tienen que ser materiales que sean biocompatibles con el paciente. No podemos utilizar cualquier tipo de material porque si no pudiésemos afectar al paciente. De hecho, hay protocolos de trabajo que se pueden realizar única y exclusivamente para procedimientos cortos en el paciente. Por ejemplo, las cubetas individuales que se hacen con acrílicos autopolimerizables o polímeros autopolimerizables, y ya para terminar nosotros una prótesis tendríamos que hacerla con polímeros termocurados que tienen una liberación de monómero en la cocción, bien sea en agua caliente o bien sea en microondas. Nos hablaste acerca de la tecnología 3D. ¿Cómo ha innovado la tecnología en la técnica dental? Al 100%. La tecnología 3D ha marcado una pauta, creo que en los últimos 5 años en el país. Obviamente esto se viene haciendo en otros países de hace muchos años, pero hoy en día podemos nosotros hacer todo robótico. Es decir, diseñamos en computadora, fresamos en fresadora y tenemos impresoras 3D que garantizan el correcto prototipo de un paciente que vayamos a realizar un caso ya de gran envergadura, como por ejemplo coronas de circonio, barras para implantes. O sea, es impresionante realmente el alcance que tenemos con la tecnología 3D en el campo laboral del técnico dental. Y acorta también pues, el tiempo, ¿no? que se le aplica a cada prótesis. 100% acortamos el tiempo de trabajo, y algo que es importante es la precisión del caso. Okay, también contamos con escáneres intraorales en la escuela que van a garantizar el proceso de hacer la captura del paciente. Es decir, ya no vamos a tomar una impresión, o el odontólogo ya no toma la impresión, sino que podemos hacer un escáner intraoral en boca del paciente, y esa información pasa a nuestro computador, a nuestro software, y por ahí lo vamos trabajando desde SOCAD o cualquier plataforma digital que nosotros tengamos. Hablando ya un poco más de Senatede, ¿cómo nace Senatede? ¿Qué es Senatede? Bueno, Senatede, como te comenté al inicio, significa Centro Nacional de Adiestramiento Técnico Dental. Nace hace aproximadamente 13 años. Éramos 3 técnicos dentales que teníamos esta iniciativa de formar una escuela de técnicos dentales. Hoy en día quedamos 2 solamente en el país, quienes somos los que llevamos la vanguardia en nuestra escuela. Yo soy prácticamente el fundador y el que lleva la batuta en la escuela, quizás también por mi edad. Y bueno, nace con ese deseo de enseñar una técnica dental diferente en el país que tanto lo requiere. Fuera de cámara nos comentabas acerca de las jornadas sociales. Sí, Senatede empezó a incursionar hace aproximadamente 3 años en estas jornadas sociales, donde nosotros lo que hacemos es visitar comunidades desatendidas o comunidades de bajos recursos, con odontólogos. Es sumamente importante entender que nosotros siempre hacemos esto de la mano con el odontólogo y de la mano con los higienistas. ¿Y qué tratamos de hacer? Bueno, visitamos estas comunidades y hacemos una planificación de los tratamientos que se van a realizar. Por lo general siempre son tratamientos de no mucha envergadura, porque tienen que ser realizados de manera rápida, como prótesis totales en acrílico inyectado o acrílico prensado, y prótesis parciales también. Pero es una labor social que viene haciendo la escuela en función de poder prestar o poner un granito de arena al país que tanto lo necesita. ¿Qué diferencia Senatede de otras escuelas? 100% diferente. ¿Por qué diferente? Porque nosotros tratamos de que en nuestra escuela la filosofía sea de que todos somos una familia, y esa familia pues todos tenemos que ayudarnos, independientemente de la forma, de los recursos, de todo. Somos una familia que tenemos que respetarnos, apoyarnos y tratar de que todo salga bien. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro programa. ¿Tus redes sociales? Nuestras redes sociales son www.senatede.com, y en Instagram nos pueden conseguir con senatede.oficial. Amigos, nuestras redes sociales @estilo saludable piso canal, y mi cuenta personal @Carlita Blanco, y los espero en la próxima emisión. Mente en armonía.
Estar en armonía durante momentos de depresión puede ser un desafío, pero hay varias estrategias que pueden ayudarte a encontrar un poco de paz y equilibrio. Aquí te dejo algunas recomendaciones. 1. Acepta tus emociones. Reconoce que está bien sentir lo que sientes. La aceptación es un primer paso importante. 2. Dedica tiempo a meditar o simplemente a estar presente en el momento. Esto puede ayudarte a reducir la ansiedad y mejorar tu estado de ánimo. 3. Conéctate con la naturaleza. 4. Ejercicio físico. La actividad física libera endorfinas que pueden mejorar tu estado de ánimo. No tiene que ser un entrenamiento intenso. Una caminata ligera puede ser suficiente. 5. Aliméntate bien. Una dieta equilibrada puede influir en tu bienestar emocional. Intenta incluir frutas, verduras y alimentos ricos en omega 3. Recuerda que cada persona es diferente y lo que funciona para uno no puede funcionar para otro. La clave es encontrar lo que mejor se adapte a ti y a tu situación. Esto te lo recuerda Estilo Saludable.